Listo. Felipe está diciendo que buenas noches. Listo. Bueno, arranquemos. Medir parámetros. Digamos nosotros, para medir los parámetros eléctricos, siempre usamos pues instrumentos de medida para las magnitudes que tengamos, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese laboratorio? Profe, no está presentando pantalla. Ya, un momento, dame un momentico que estoy buscando la página y ya la comparto. Ya, un momento, dame un minuto. Es que hay uno que tiene... Sí, hagámosle este y jugamos con el... ¿Cómo se llama eso? Workbench. Listo. Ya compartimos pantalla. Listo. Nosotros... venga, aquí quiero probar una cosa, a ver si se nota mejor así la... Listo. Nosotros, ¿qué variables tenemos en los circuitos eléctricos? Digamos, cuando tenemos un elemento... A ver si coge bien esto. Dibujar. Listo. Ahí ven mejor, sí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos nuestra fuente, tenemos una resistencia o una carga y pues sencillamente tenemos un circuito eléctrico, ¿sí? Acá tenemos una fuente, pues puede ser de 12 voltios DC y acá una resistencia de 100 ohmios. Cuando hablamos de magnitudes eléctricas, pues es medir las distintas variables que intervienen dentro de un circuito. ¿Qué variables podemos encontrar? Nosotros tenemos, digamos, uno de los primeros elementos que tenemos es el ohmómetro. El ohmómetro es para medir el valor de la resistencia. Es un equipo que se conecta desenergizado. Nunca se va a conectar energizado, siempre tiene que ser desenergizado, o sea, sin tensión, y me da el valor de resistencia en ohmios, ¿sí? Tiene escalas de ohmios, tiene escala de kiloohmios, tiene escala de megaohmios, tiene escalas de microohmios, si estamos para el otro lado, o miliohmios. Entonces, tenemos un ohmómetro. Listo. Ahora, la fuente. Para medir la tensión, a la cual están otros, tenemos los famosos voltímetros. Los voltímetros pueden ser AC o DC, ¿sí? ¿Qué quiere decir AC? Corriente alterna o corriente directa, ¿sí? Eh, Entre los AC hay unos que se llama True RMS, que es verdadero valor eficaz, que son los mejores. De esos son los más conocidos en el mercado, digamos. Tenemos rangos de voltaje que van desde no sé, desde los milivoltios o microvoltios. En este momento el mercado está manejando a nivel estándar hasta 2000 voltios. Debido al comercio de paneles o de granjas, ha habido la necesidad de sacar voltímetros de 2000 voltios al mercado. Pero también tenemos kilovoltímetros, que es para medir las redes de media tensión, ¿sí? Otra variable es la corriente. ¿Con qué se mide la corriente? Con los amperímetros. Los voltímetros se conectan en paralelo
y los amperímetros en serie con la carga. O sea, ¿cómo irían aquí los amperímetros? Acá. Entonces, los amperímetros también están en AC y DC. De los amperímetros, obviamente que la escala va desde los nanoamperios, microamperios, hasta varios cientos de amperios, ¿sí? Lo normal, un multímetro, digamos, tradicional, eh, por ahí 20 o 30 amperios, pero si usamos pinzas amperimétricas, podemos perfectamente llegar hasta los 2000 amperios. Y si usamos bobinas Rogowskis o sondas flexibles, podemos perfectamente superar los 10.000 amperios, ¿sí? Cada medida pues de acuerdo a la magnitud que estemos midiendo. Esas son las tres, digamos, las tres más comunes que encontramos en los... Nosotros todo esto lo tenemos en un solo equipo que se llama multímetro. El multímetro es un equipo con una perilla donde nosotros seleccionamos la opción que nosotros necesitemos. Entonces nosotros tenemos estas funciones, pero también hay otras. Entonces miremos, digamos, miremos el multímetro que tiene esta interfaz. Es un laboratorio virtual donde están las principales funciones, digamos, del multímetro. Nosotros observamos que en esta escala, aquí está de acá, que va desde los 200 ohmios hasta los 2 megas, esto significa resistencia. Están dados ohmios, entonces si yo voy a medir, digamos, cojamos una resistencia, veamos, está totalmente desconectada, digamos una resistencia de, este, de 4K. Esto es café, negro, amarillo. Espera, esto es 400 ohmios, perdón. 4 por 10, sí. Y una tolerancia de esto. Entonces, ¿cómo hacemos con el multímetro? Sencillamente monetemos en nuestra perilla. Vamos, comenzamos con una escala promedio. O sea, si superamos los 20K aparece ese aviso de OL. Entonces, digamos, pongamos 200K. Entonces, este extremo va ahí a un terminal y el otro extremo va al otro terminal. Entonces, aquí observamos que ya apareció un valor 4.004K. ¿Por qué 0.004? Porque es que esta resistencia tiene una tolerancia. Una tolerancia es una, una incertidumbre, digamos, con respecto al valor, digamos que ideal. Yo puedo, de acuerdo a las características de fabricación y todo, yo no puedo, hay resistencias más precisas que otras. O sea, entre más precisión, más costosas. Entonces, a veces manejan resistencias de carbono con una tolerancia, digamos, del 10%, que quiere decir que la medición va a variar entre el 10%. Entonces aquí estamos haciendo en la escala de 200 da 4K. Si bajo a la siguiente, seguimos en 4.04, pero si bajo a la de 2K, bueno, aquí en teoría tenía que decir OL. Quiere decir que supera el valor, digamos como este 200 ohmios, supera el valor de la escala. O sea, esta vaina va hasta 200 ohmios y este es de 4K, o sea, 4000 ohmios. Entonces va a superar el valor de la escala. Y si usamos la otra escala, digamos el valor de megas da 0.004 megas. Entonces la mejor escala para esta medida es 4.04. Listo, eso es con respecto a las resistencias. Ahora, nosotros también, continuando con esto, tenemos la escala de los voltios en DC, en corriente continua, y la escala en corriente alterna, ¿sí? Entonces en corriente continua vamos de los 200 hasta los 600 y en corriente alterna de los 600 a los 200. Tenemos acá una batería. Entonces nosotros tenemos una batería, digamos, con un nivel de carga
Simular descarga, una resistencia media, digamos que tenga una muy alta. Como una resistencia de 3.7, una batería 3.7 que puede ser de litio. Entonces nosotros hacemos en la escala, digamos de 20, cogemos la punta en la parte positiva y luego hacemos en la otra punta en el terminal negativo. Entonces, ahí me está diciendo que en esta escala es de 3.78, si uso la escala de 2 voltios no supera, y si uso la más grande me va a aparecer 3 voltios. Entonces uno tiene que hacer acorde, si está midiendo no supera los 20 voltios, pues dejémoslo ahí, 3.78. Entonces, ¿qué va a pasar si yo coloco las ondas al revés? Entonces digamos que nosotros usamos esta sonda en la parte positiva y esta sonda en la parte negativa. Entonces observamos que este multímetro pues obviamente corrige simplemente con un signo negativo. Y con el signo negativo botamos la misma maestro. Cuando sale un signo negativo quiere decir que la polarización está al revés. Ahora, ¿qué pasa si estoy midiendo cosas en una batería DC en sistemas AC? Generalmente eso no se debe hacer porque puede dañar el equipo, sobre todo cuando estemos en DC midiendo AC. Pero no va a medir nada porque él calcula un promedio, que el promedio de la señal AC es cero. O sea, el ciclo positivo más el ciclo negativo me da cero. Entonces siempre tenemos que mirar qué es lo que vamos a medir, la tensión AC o DC, y usar la escala adecuada. Digamos, miremos una toma. Entonces aquí una fuente de alimentación de 120 voltios de una función seno. Listo. Esto es lo que nosotros encontramos en nuestra toma. Entonces sencillamente usamos la escala adecuada, usamos nuestra pinza y usamos la otra pinza. Bueno, 120 por 1.4142 es 120 por 1.4142. 169.70. Listo. Aquí nos están dando los datos. Digamos, esta fuente está diciendo valores pico, pero yo quiero que sea RMS. No sé qué simuló ahí. Entonces, si es picos, hagámosle 169. Tan raro. Bueno, 120 picos son 120 dividido raíz de 2, que es 1.4142, me da como 86. Entonces él está calculando el valor RMS de esa señal y nos está arrojando. ¿Qué pasa si yo trato de medir esto en DC? Pues me va a dar cero. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que manejar cada voltaje en AC en su escala C. Y si manejamos el voltaje DC en su escala de C. Entonces, lo otro es una batería de, digamos que sea 24 voltios, con una resistencia. Lo conectamos. Ahí que tenemos un circuito con una fuente, ¿sí? Aquí observamos que está pasando una corriente de 20. La resistencia es de 20, es una corriente grande. Entonces vamos a colocar
2 y el multiplicador es, está como muy esto, 200 ohmios, café rojo rojo. Entonces, en esta resistencia, en esta batería de 24 voltios está pasando una corriente de 120 miliamperios porque es lo que me está diciendo el simulador. Pero si yo quiero, abro el circuito, coloco mi escala, digamos acá 200 miliamperios, cojo mi pinza, a ver si es, no es la punta común. Cogemos nuestra punta común y la punta de corriente. Listo. Les dirán, porque tenemos un punto común y dos opciones. La de este lado, la de la mano derecha, es para medir todo lo de la demás escala, que es resistencia, voltajes, continuidad y diodo, ¿sí? Pero la del lado derecho solamente es para medir corriente porque tiene una protección adicional. O sea, si yo llego a superar 10 amperios o 20 amperios, se salta un fusible, ¿sí? Siempre está distante para evitar el error. Aquí, digamos, están las tres puntas dibujadas, pero generalmente nosotros tenemos que desenchufar esta punta y colocarla acá. Obligar a desconectar y conectar en otro lado para ser conscientes de que vamos a medir corriente y pues que obviamente este es uno de las maniobras, digamos, de los usos que más dañan los multímetros en los estudiantes. Siempre se dañan por corrientes. Tratan de medir voltaje con corriente, probándole esto. Y eso es un cortocircuito. Entonces siempre tener cuidado cuando vayan a medir corriente. Entonces acá pues obviamente que la corriente 120 miliamperios la coloqué en 200 miliamperios y me está abortando la corriente. Este multímetro como tal mide es corriente directa, no corriente AC. Hay otros multímetros que tienen corriente AC. Esto es un multímetro digital, pero también a veces nosotros también tenemos los multímetros análogos. Los multímetros análogos aún se ven por ahí a veces en museos o en las universidades o algunos colegios donde, ¿qué? Donde tenemos una agujita, ¿sí? Y también tenemos nuestra configuración. Entonces, digamos, vamos a medir corriente. Este no mide corriente. Este tiene aquí voltaje, corriente directa, corriente alterna y resistencia. Creo que de este lado está la corriente. Venga, miramos. Cogemos nuestra pincita. Coja nuestra. Ay, esta acá. Mm. Ay, pero ¿qué es el otro lado? ¿Qué pasa? Listo, casi que no. Pero no sé qué pasa. Algo tiene, digamos, ese. O es corriente alterna. No. O de pronto no deja por la cantidad de elementos. Pero este es un multímetro análogo. Obviamente que el otro, digamos, si nosotros vamos a medir la resistencia, digamos, borremos acá. Entonces vamos a medir la resistencia, digamos acá. Entonces vamos a medir sobre el sistema. Entonces aquí una punta y la otra punta. Ay, Dios mío, este sí está molestando. Este como Profe, que es no lo usan. porque usted no se ha inscrito al programa o no se ha registrado. Puede ser, Sí, porque ahí le está botando en la pantalla que tiene que registrarse. pero el otro multímetro sí servía. Ya miramos. Pero ahí dice, cada vez que usted hace la Sí, operación le dice, regístrese.
Venga, miramos. Ay, sí, creo que no deja más. Bueno, no deja hacer más maniobras. Listo, estos son los principales, digamos. Ahora, hay otros que son también muy importantes. Digamos, de estos multímetros hay otras funciones que son funciones de diodo y función de continuidad. Entonces, a veces nosotros necesitamos es simplemente medir que la corriente pasa a través de un conductor. Entonces, es una de las principales pruebas, digamos, que se usan, porque a veces para detectar fallas, a veces sencillamente es porque los conductores están dañados o hay uno que está abierto. Entonces, simplemente haciendo las pruebas de continuidad, uno detecta las fallas. Entonces, es una muy buena herramienta. Y la parte de diodo es simplemente determinar eh, una función del diodo es que es un elemento semiconductor que conduce en una forma, pero en otra forma no conduce. Venga a ver dónde estará. No, aquí no está. No lo veo. Mm, No, eso es un fusible. Busque un bombillo LED, que es un diodo realmente. Exacto, pero no lo veo. Tengo un LDR. Pues bueno, aquí no nos. Ah, espere, aquí circuitos integrados. No. Ah, no, pero me dice que tienen que loguearse. Bueno, es un elemento. Miramos un opto. Digamos, esto es un diodo. A la final, un opto tiene una parte de un diodo y un fototransistor. Entonces, sí, lo que la compañera está diciendo está bien. Un diodo LED es un LED que conduce en una dirección. Si conduce en directa, alumbra porque se ioniza su parte semiconductora, pero si lo polarizo en inversa, o sea, digamos en este caso, ánodo positivo, cátodo tierra, con una resistencia limitadora, prende porque está polarizado en directo. Pero si hacemos lo contrario, ánodo con tierra y cátodo con positivo, está polarizado en inversa y se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Esa es una de las principales características de los semiconductores. En un sentido conduce y en otro sentido no conduce. Entonces, con esta prueba, lo que determinamos es una ganancia, digamos, de esa barrera de semiconductor, pero pues obviamente hacemos la prueba sencillamente conduce en un sentido o no conduce en otro sentido. Cuando un diodo falla, conduce en ambos sentidos. O también, pues, también puede ser que haya una apertura y no conduce en ningún sentido. Siempre el diodo tiene que tener esas dos propiedades. Entonces nosotros, si vamos a hacer alguna análisis, digamos, o una reparación de una tarjeta que tenga un diodo, lo primero que tenemos que hacer es determinar que en un sentido marque algo el multímetro y en otro sentido no marque nada. ¿Sí? Hay otros instrumentos como el batímetro. El matímetro es un equipo para medir la potencia activa, también hay de potencia reactiva, también hay otros que son cosenofímetro, potencia aparente, pero digamos en este caso, un batímetro es sencillamente la fusión de un voltímetro y un amperímetro. Entonces hay unas entradas que son de voltaje y hay otras entradas que son de corriente y me va a marcar me hace la multiplicación internamente. Con ese mismo principio operan los de potencia reactiva y los de factor de potencia, ¿sí? Siempre mirando el triángulo de potencias, cómo es que opera como tal. Eso es un batímetro. Y el otro instrumento que es muy importante es el osciloscopio. El osciloscopio es un equipo para medir, digamos, nosotros sabemos que la RAC son 60 ciclos por segundo, pero a nuestra velocidad o nuestro ojo, eso no lo vemos.
Eso es muy rápido. Para nosotros es un barrido. Entonces usamos equipos que descomponen esa señal y digamos, la visualizan en una escala de tiempo que nosotros la podamos ver. Y también en una escala de voltaje que también podamos analizar. Porque a veces tenemos señales tan pequeñitas que nosotros no distinguimos la amplitud ni nada. Entonces tenemos este osciloscopio que ustedes ven, es el ¿qué? Hay muchas marcas. eh, entonces nosotros tenemos lo más importante son un offset. Es que creo que si yo hago algo, venga, borramos. Bueno, a ver si deja hacer algo. Entonces cogemos acá. No, creo que no deja. Digamos del canal uno. No, no deja. Entonces, simplemente estos son entradas de alta impedancia. Lo conectamos a nuestra señal, digamos que queremos analizar. Y simplemente escalamos la señal. Entonces nosotros tenemos una división, o sea, podemos decir que cada cuadrito de esto representa 5 milivoltios, 2.25 milivoltios, 10 voltios o 55 voltios, solamente es una escala grande. Y también tenemos una escala de tiempo que va desde los 0.5 microsegundos hasta los 10 milisegundos. Entonces es un tiempo muy pequeño, ¿sí? También hay en forma digitales, que los cuales también se ajusta a la medida. Nosotros tenemos un botón de automático y él sencillamente ajusta tanto la amplitud como el tiempo para que nosotros podamos visualizar señales. Esta señal pues obviamente va a ser una señal seno. Podemos compararla contra otra señal, digamos una señal trifásica, podemos del canal 2, donde podemos ver el desfase y poder calcular cuántos son los radianes de desfase entre los dos. También es un instrumento muy usado. Eh, Bueno, miremos aquí este. Parece, es más delgadito que este. ¿Cómo? Y lo que te dice, ¿cuánto te cuesta esta vaina? 30.000 bar. 20. El calzón. El calzón es nada más. Aló. El cable sí es original de Samsung. Solo vino con el cable. Digamos, todos estos equipos, uno los tiene, uno los tiene que, en realidad, o sea, no todo es virtual, digamos, son muy parecidos a lo que ellos marcan. De pronto lo único así, de pronto es una pinza amperimétrica, que esa sí nunca la he visto simulada, que es de este estilo. Entonces una pinza amperimétrica tiene una gran propiedad y es que usted no tiene que abrir el circuito para medir la corriente, sino sencillamente usted abraza la corriente. Esto es una pinza de corriente. Entonces nosotros usamos el efecto Faraday, que es la corriente a través de un conductor induce en otro, ¿sí? Entonces aquí, a través de este conductor pasa un campo magnético. El campo magnético se induce en este nuevo aro y acá pues obviamente acá hay otro devanado y es simplemente ese campo magnético es proporcional a la corriente que pasa por ese conductor. Entonces las pinzas amperimétricas es algo muy usado porque yo simplemente tengo que abrazar el conductor y no lo corto, no tengo que esto. Entonces es una de las formas más seguras de medir corriente. Miramos como en este caso. Vamos a medir la corriente en el motor. No necesariamente tengo que cortar y conectar el equipo en serie, sino sencillamente abro la pinza, la cierro y ya tengo una lectura muy acertada, digamos, de la corriente. Esto también aplica para conductores más gruesos. Vamos acá, nosotros tenemos una sonda flex
para cuando necesitamos medir varios conductores en un transformador. En un transformador pueden salir 3 conductores por fase. Y entonces esta pinza no alcanza, entonces nosotros tenemos esta que es flexible y nos podemos ajustar mucho mejor a esa medición. Paneles. Digamos, en paneles solares hay unas nuevas pinzas. Estas pinzas aperimétricas están para 1500 voltios y están enfocados más para la corriente directa. Como estas, mira. Esta es una Metrel. Esta es más que todo para corriente directa. Pero pues obviamente tiene un rango de operación hasta 2000 voltios, me parece. Es una pinza muy usada o sea, debido a este mercado que hay, ya han comenzado a mirar este tipo de pinzas. Hay otras pinzas que tienen cámaras termográficas. Profe, tengo una pregunta. Dime. Cuando se usa esa pinza, ¿hay posibilidades de que se dañe el equipo así como de pronto hacemos una mala lectura con el amperímetro o algo así? ¿O definitivamente ya automáticamente nos da la clasificación sin ningún tipo de selector? No, obviamente que nosotros tenemos una escala. Digamos, depende de la pinza. Sabes que hay pinzas, digamos como esta unit, que nosotros tenemos escalas de 4 amperios, 40 amperios y 400 amperios. Estos en AC, pero también hay unos que son a escala C y escala DC. Y hay otros que son automáticos. Digamos, si te das cuenta, tenemos una escala para la parte de corriente alterna y no, corriente directa. No tenemos es corriente alterna, pero pues me imagino que seleccionamos acá y acá hay un botón de seleccionar. Entonces pasas de corriente directa a corriente alterna. Entonces eso depende mucho de la tecnología de la pinza, pero la verdad no, digamos en pinzas, cuando medimos la corriente por este método no hay problemas, digamos, de generar una falla porque nunca abrimos el circuito. Acá el problema es que de pronto el conductor esté flojo y que de pronto se vaya a desconectar. Pero nosotros no generamos mayor riesgo, obviamente que por normatividad y por seguridad siempre tenemos que usar este tipo de equipos con nuestros EPPs completos, pero pues no pasa generalmente eso. Miren, nosotros a veces hacemos las mediciones directamente con las manos desnudas y de pronto uno de estos dedos llego y toco alguno de los bornes que tienen tensión y pues ahí le pasa su descarga. Pero el resto no hay, esta es la condición más, digamos, más segura para medir corriente. Es más que todo el riesgo, digamos, de hacer las mediciones eléctricas es que tú toques elementos energizados. Entonces, por eso a veces tenemos que tomar las medidas de precaución, usar guantes dieléctricos. Digamos, yo soy una de las personas que siempre recomiendo usar, no guantes de carnaza, pero sí guantes de electricista, que esos están diseñados para tensiones menores a 600 voltios, son cómodos, no son tan gruesos y nos protegen cierto grado de un contacto accidental ante una parte energizada. Ya si nosotros estamos midiendo grandes corrientes, digamos 2000 amperios, digamos como este. Si estamos midiendo grandes corrientes, ya hay que empezar a mirar el tema de unos guantes dieléctricos de esa capacidad, porque pues obviamente aquí no es nada. Esta pinza es para 2000 amperios, pero pues obviamente si tú vas a medir 2000 amperios, pues puede ser un factor de riesgo. Si tienes algún anillo o algo así, puedes tener tensiones inducidas porque la corriente es considerable. Entonces, siempre se recomienda tomar las medidas de precaución cuando vamos a hacer mediciones, sobre todo cuando son mediciones de voltaje, que a veces no encajan los bornes o donde estamos tomando los puntos y ¡pum!, accidentalmente ocurre una falla. Entonces, siempre tomar precaución, digamos, mira, ¿dónde está? Hay muchas pinzas. Esos son con respecto en baja tensión. Cuando vamos a medir en media tensión es otro tema. O sea, mediciones en media tensión son de este estilo.
pero eso está sumado con una pérdiga. La pérdiga es un palo en los cuales usted abraza la línea de media tensión, pero usted en la parte de abajo tiene que tener todos los EPPs que correspondan, tiene que tener un guante dieléctrico, tiene los guantes o el tapete dieléctrico, los guantes dieléctricos, la careta dieléctrica y tienen que tener sistemas de puesta a tierra temporales, porque usted tiene que tener todas las medidas de prevención. Entonces, esas son pinzas para media tensión. En esto tenemos pinzas de corriente, detectores de tensión y kilovoltímetros. Entonces también tener presente, digamos, esto hasta media tensión, alta tensión ya no hay nada. O sea, tú en alta tensión no vas a poder medir directamente en la subestación y subir a una línea de 500 kilovoltios a medir, no. Lo que nosotros tenemos son detectores de presencia. Profe, y ¿Cómo se los llama? Alto voltaje. y Que para son medir una, mira, paralelos, ¿cómo? perdón, me te estaba haciendo la pregunta. ¿Equipos de medir paralelo tienen la misma connotación? ¿Cómo me repite la pregunta? Equipos para medir paralelo. Equipos para medir paralelo, ¿cómo así? Sí, hay unos equipos que miden paralelo en redes de media. Pero en paralelo, paralelo. La conexión, Sí, señor. tú tocas la línea, pero no sé a Sí, qué te sí. refieres en paralelo. Sí, estos en paralelo, nosotros nunca abrimos el circuito. Digamos lo que es la pinza perimétrica, esta, aquí va la línea. Y obviamente que acá es un sensor de efecto Hall y acá mide la corriente. El kilovoltiamperímetro es una punta, muy parecido a uno de estos extremos, mira. Detector de alto voltaje. Este solamente pita cuando detecta alto voltaje. Y también tenemos esto es un broche que se coloca en el pecho para determinar que nos estamos aproximando a una línea de alta tensión. Estos son los equipos que, digamos, deberían tener los linieros cuando van a trabajar en línea viva, línea energizada, porque usted no puede romper distancias de seguridad. Entonces, este aparato, si usted se está acercando mucho, va a empezar a pitar. Estos son Esta era otros, dime, el Aladín, profe. Ese se ¿el utiliza qué? en el casco. Aladín. Se utiliza en el Ah, casco para sí, detectar tensión. también está en el casco, sí. Sí, eso también lo tenemos en el pecho y en el casco. También lo he visto en el reloj. Ajá. Un reloj para eso también lo hay. Sí, Es muy señor. parecido a esta pinza que este es pero para baja tensión, pero este es para alta. Esto se coloca en la pérdiga y determinamos que si la línea tiene o no tiene tensión. Pero esto solamente hasta 34,5. Ya de para arriba no se puede usar equipos de este estilo para medir si hay o no hay tensión. ¿Qué otras magnitudes hay? Multímetro no. Ya hay multímetros con más funciones. O sea, el mundo de los multímetros tenemos un montón. Estos son los más usados, digamos, en los estudiantes, que tiene la escala voltaje continuo, voltaje alterno, corriente continua. Este HF es para medir la ganancia de un transistor, continuidad y toda la escala de resistencia. Pero también tenemos multímetros profesionales que tienen más funciones. Mm, entonces tenemos una función de capacitancia que es para determinar el valor de capacitancia en faradios de un capacitor tanto electrolítico como cerámico. También tenemos medidores LCR para medir la inductancia o el valor de enherrios de una bobina. También tenemos Process Meter, que es para medir procesos. Entonces, ese es de precisiones. Digamos, nosotros manejamos multímetros que tienen tres cifras decimales o dos cifras decimales.
Los Prosmeter pueden tener hasta 5 cifras decimales, porque pues la precisión lleva bastantes. En la parte de solar, también tenemos unos que para medir, digamos, esos equipos son para medir el punto de máxima potencia. También tenemos esto que es... este es un multímetro solar, si no estoy mal. Pero también tenemos medidores de radiación solar, o sea, no necesariamente parámetros eléctricos, sino directos. O sea, la radiación solar es uno, la temperatura es otro. Eh, Baterías también tenemos uno. Este es un equipo ya más avanzado. Son trazadores de curvas para los paneles solares y los arreglos. Esos son metodologías para mantenimiento clase 2 para paneles solares. Son equipos muy costosos. Son equipos de 50 60 millones de pesos. Tienen su sonda para medir radiación solar y su sonda de temperatura para hacer la compensación. Hay otras variables, digamos como los telurómetros. Los telurómetros son equipos para medición de resistividad. Entonces acá nosotros contamos con medición por pinzas. También tenemos por picas. ¿Dónde están las picas? Como este. Esto es un unit para medir resistividad del terreno. O esto no, este es para malla de puesta a tierra. Resistividad es como este, que usa 4 picas, 2 para señal de voltaje y 2 señales de corriente. Tiene para conectar una pinza para medición indirecta. Y nosotros podemos calcular el valor de la resistividad del terreno o la resistencia de puesta a tierra de la malla. En equipos hay un montón. Esta equipa también, esta pinza es para medir también ese valor. O sea, genera una corriente que hace una inducción, digamos, en la malla, también la determina y hace pues la ley de Ohm para poder determinar la puesta a tierra, digamos, pero eso es solamente para postes o para mirar eh, parámetros de, digamos, determinar que digamos, esta pinza yo la uso es para determinar que una malla de puesta a tierra o una conexión de puesta a tierra va a tierra. Digamos que yo estoy en un segundo piso. Yo no puedo enterrar picas en un segundo piso. Entonces yo lo único que puedo validar es que la malla de puesta a tierra, el conductor de puesta a tierra de ese tablero vaya efectivamente a tierra. Si esto me marca un valor muy alto, significa que no está conectado a tierra. Si me marca un valor muy bajo, significa que sí va a tierra. Es la única medición que digamos que puedo validar con eso. Equipos más avanzados, entonces nosotros tenemos analizadores de calidad de energía, que sencillamente son equipos para poder determinar demandas, corrientes, voltajes, eventos de calidad como flicker, como sag, como swell, perturbaciones de voltaje, registros, digamos yo necesito hacer un registro horario, entonces nosotros usamos los analizadores de calidad para poder estimar, digamos, con precisión qué es lo que está pasando en nuestro sistema, diagnosticar nuestro sistema, cómo se está comportando la señal AC, cómo está comportando la señal de la corriente, por qué está distorsionada, los armónicos, detectar armónicos, porque tenemos presencia de armónicos y con eso podemos generar soluciones para poder optimizar, digamos, si tenemos armónicos porque estamos trabajando en un data center, esos armónicos calientan el transformador, calientan los generadores, generan disparos indeseados de las protecciones. Entonces lo que uno hace con este tipo de equipos es un diagnóstico y poder determinar o dimensionar o tener los parámetros de entrada para poder dimensionar un filtro. Entonces acá tenemos, esto es un analizador tipo Hioki, aquí tenemos un unit, aquí tenemos un Flu 437.2, que es un equipo bastante costoso, estamos hablando de 40 a 50 millones de pesos, un 435 que vale más o menos como 30 millones de pesos, una MC. En analizadores de calidad tenemos de los baratos, de los caros, eso hay una infinidad. Generalmente nosotros solicitamos equipos clase A, o sea, con una alta precisión
que quiere decir que tiene 128 muestras por ciclo, protocolos de pruebas, tenemos un montón de cosas. Aquí tenemos otro analizador tipo Fluke, este es un scope emitter. En fin, ahí hay muchos equipos y también hay chinos. Digamos, este equipo yo lo recomiendo mucho. Esto es un equipo que se parece mucho a un PLC Logo con tarjetas, pero este en su interior tiene un motor muy fuerte de cálculo. Se llama un PQQ. Eso es un emprendimiento de unos ingenieros en California que tenían un desarrollo que se llamaba micro PMU. Las micro PMUs es para calcular fasores sincronizados en una redistribución. Entonces ellos inventaron este equipo. Es un equipo muy cómodo, digamos, es un equipo que vale más o menos 10 o 15 millones de pesos. Tiene gran capacidad de almacenamiento, son pequeñitos y pues obviamente tienen la función de PMU, que también es muy importante. Uno que es muy usado en la industria es el Metrel MI 2885, que tiene todas las funciones de un analizador clase A. Y algo que, digamos, yo personalmente estoy trabajando, porque no hay en el mercado, son los analizadores de corriente directa. A veces los subestimamos, a veces necesitamos saber cómo son los perfiles de tensión y corriente en un sistema fotovoltaico. Esos en el mercado casi no están, y mucho menos analizar las perturbaciones. Entonces es un tema que yo estoy trabajando para poder, digamos, salir al mercado con ese tipo de análisis también en corriente directa. Entonces hay mucho por trabajar. No sé si tengan alguna pregunta sobre los instrumentos que les acabo de dar. Pues son los más usados para los parámetros eléctricos, ¿no? ¿El Ya, Megger en dónde estaría, profe? ¿cómo? Megger. Ah, un Megger. Listo. Bueno, le llaman un Megger, pero es por la marca. Pero es un medidor de aislamiento. Nosotros tenemos medidores de aislamiento de estos pequeñitos, van hasta 1000 voltios si no estoy mal. También tenemos unos grandes, que es este Fluke va hasta 10 kilovoltios. Este va venga, no veo el que yo uso. Este, este va hasta 5, es un Metrel, 5 kilovoltios. Y lo que nosotros usamos estos equipos es para medir el aislamiento. ¿Qué pasa? Aislamiento de cables o transformadores. Digamos, nosotros necesitamos, digamos en este caso, necesitamos medir el aislamiento. Nosotros instalamos el cable, digamos, de media tensión o de baja tensión, que estoy cotizando ahorita unas mediciones de unos cables, de unas acometidas de unos motores. Entonces necesitamos saber si esos cables siguen cumpliendo el nivel de aislamiento que necesitamos, porque nosotros podemos jalar esos cables, se pueden degradar. Entonces, yo necesito garantizar que a lo largo de ese cable sigamos con esa continuidad del aislamiento, porque puede haber, en la instalación se pueden dañar los cables. Entonces nosotros usamos estos equipos, digamos, mire cómo se conectan los equipos, son tres ondas. Los cables de media tensión estos son cables que tienen un conductor central, tienen una pantalla y esto tiene otra cubierta, o eso es una pantalla. Entonces, este Megger como tal es de tres terminales para poder conectar este conductor contra este aislamiento y ver cuánto mitiga esta pantalla. Pero hay veces que no esos conductores, digamos, nosotros tenemos conductores que no tienen pantalla, digamos, los de baja tensión. Entonces simplemente usamos el conductor y lo conectamos a la malla metálica o a la cubierta exterior. ¿Dónde hay otra prueba? Entonces siempre mirar, baja tensión, nosotros generalmente hacemos pruebas de aislamiento hasta 1000 voltios. Pero hay veces que por distancias
o por exigencias, digamos en sistemas fotovoltaicos o en motores, hay que hacer pruebas con niveles de tensión de 5 kilovoltios. Este equipo, nosotros tenemos que tener presente los riesgos. O sea, nosotros inducimos una tensión de 5000 voltios. Entonces tenemos que tener cuidado en tocar sus terminales porque pues obviamente es un equipo que puede pasar una corriente superior. Nosotros manejamos 120, imagínense 5000 o 1000 voltios. Entonces siempre en estas pruebas que son de aislamiento debemos tener cuidado. También medimos aislamiento en tableros. En tableros que es la parte conductora contra la parte del chasis. Ver cuánto es el aislamiento entre fases. En los motores, cuánto es el aislamiento entre fases o si se está degradando. Nosotros usamos eso para determinar la vida útil del motor o mirar si hay, ¿cómo se llama eso? Se descompensa, se desequilibra el motor. Puede haber que en una bobina hay una degradación del aislamiento con respecto al otro. Entonces son unas pruebas muy importantes que nosotros hacemos. Movimiento de cables. También usamos uno que es BLF, que es un equipo mucho más grande. Que esto es más que todo para la parte de media tensión. Cuando nosotros vamos a necesitar una subestación, necesitamos garantizar que el cable está en buenas condiciones. Entonces mandamos a hacer las pruebas BLF, que son unas pruebas en barrido en alta frecuencia y en alto voltaje, para determinar que no haya fugas o descargas parciales a lo largo del conductor. Entonces es un equipo también en alta tensión, generalmente hace inyecciones, me parece que en 10 kilovoltios o en 20 kilovoltios, no me acuerdo. Pero pues obviamente es un equipo ya más de mayor cuidado. Igual, en las subestaciones de alta nosotros también tenemos inyecciones primarias. Medidor de aislamiento es alta tensión. En eso usamos uno que son con unas bobinas de Tesla para poder inducir unos voltajes de más de 100 kilovoltios. Eso sí es un monstruo, eso sí, lo que se hacen pruebas en alta tensión. Pero a nivel industrial esto es lo que más se usa. ¿Qué me falta? Pelurómetro, osciloscopio, multímetro, pinza. Bueno, hay otros variables. Nosotros también tenemos medidores de campos electromagnéticos, que es algo que también muy importante. Digamos de este estilo que es tipo Erasmus. Estos son en 3 ejes y podemos determinar tanto campo eléctrico como campo magnético. Esto es muy usado para la parte de líneas y redes de distribución. Nosotros tenemos que cumplir unos valores normativos de campo eléctrico. También cuando vamos a hacer análisis de inducción en poliductos, tenemos estos aparatos. Y cuando estamos trabajando en ambientes hospitalarios, también tenemos que hacer mediciones para que nuestros niveles de compatibilidad electromagnética dentro del entorno sean acordes a la norma. Entonces también tenemos esto. Otro equipo que es muy usado es el luxómetro. El luxómetro es un equipo para medir luminosidad en un entorno. Está cantado de un fotodiodo y un valor. Entonces, digamos, vamos a medir así la iluminancia, digamos, en un área. Entonces, sencillamente aquí estamos midiendo 64 lux. Es muy buen usado. O sea, este equipo nosotros lo usamos bastante cuando hacemos auditorías de iluminación en locales. Digamos, nosotros hacemos las Y simulaciones tienen de de loop, todo. la instalamos, pero pues a veces necesitamos verificar que los valores que nosotros estimamos en diseño se estén cumpliendo y usamos el luxómetro para tomar esas medidas. Y ya para terminar, algo que también es muy importante, digamos, en los sistemas, son los analizadores de baterías. Los analizadores de baterías son equipos para medir la resistencia interna de las baterías. ¿Qué pasa con las baterías? Las baterías a medida que pasan el tiempo se degradan, su resistencia interna van creciendo. Entonces puede ser un factor para determinar cómo la condición y la vida útil de la batería. Entonces tenemos que tener en cuenta la tecnología, el número de celdas, un montón de cosas, el voltaje
los voltajes, ¿cómo se llama? De carga y descarga, los ciclos. Entonces, un analizador de baterías me ayuda muchísimo a determinar la condición de la batería y tomar la mejor estrategia, digamos, de mantenimiento. Las que más se conocen son los de los carros. Los carros sí tienen, ese sí es un multímetro muy usado en la vía automotriz porque usted llega, le miden, eso es una batería de, ay, se me olvidó cómo se llama esa batería, de, bueno, la del carro, que esa es bien pesada. Entonces le miran que de pronto esté bien de electrolíticos y no sé qué más cosas, y le miden esa resistencia y sabe si su vida útil ya se va a acabar o ese tipo de cosas. Y ya con esto, digamos, acabo con el tema de todos los equipos de medición digamos, ustedes pueden estar trabajando. Lo más importante cuando usan una medición, o sea, si están trabajando a bajo voltaje, pues pueden con las manos desnudas, pero a medida que las pruebas se vuelven más complejas, sí, siempre recomiendo tomar medidas de precaución, guantes, puestas a tierra, guantes de eléctricos acorde a la prueba que estén haciendo y leer muy bien los manuales de los equipos. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Sí, instructor, Juan Rivadeneira, es con respecto a lo del taller que tenemos que entregar, el simulador que nos estaban recomendando, yo estuve leyendo y entonces decía que en cada práctica, al finalizar, teníamos que responder unas preguntas y poder pues tomar pantallazo y guardar. Debido a que no tenemos la licencia, ¿nosotros solamente hacemos las mediciones y presentamos las mediciones o qué hacemos con respecto a Sí, eso? pues obviamente que muestren la esta, pues digamos yo lo que les ha comentado era, pueden usar este Workbench que es un simulador open source. Aquí coloca Workbench y Workbench International y aquí encuentran un simulador práctico open source, lo instalan. Workbench Central, ¿es este? No, espere, no, este no es. Workbench Simulador. Ah, es este, Electronic Workbench. Esta es una página, lo descargan de acá, es este mismo que yo tengo acá. Acá tienen los elementos de fuentes, de resistencias, de diodos. Mira, aquí está el diodo LED, el puente. Tienen SCRs, tienen triacs, tienen DIAC, tienen transistores, tienen elementos de medición. Hacen el ejercicio, capturan la pantalla y lo pegan en el informe. Digamos, este lo estoy promoviendo mucho porque es una solución open source. O sea, esto es un clon del Workbench que tiene National Instruments. Pero pues es una herramienta muy útil y lo recomiendo mucho. Para no enfocarse, digamos, con el Proteus, que el Proteus sí tiene licencias y pues obviamente ahí hay más cosas. Yo estoy usando una versión pirata, pero pues no, uno tiene que recomendar software legal y tratar esto. O tratar de usar otros como el Cooks, si manejan, si se llama así. Cooks simulador. Simulador electrónica. A mí lo es Cooks con este. Este es un simulador open source también. Eh, También lo pueden trabajar, digamos. Este tiene más, es muy parecido, digamos, para lo que se necesite. Se puede hacer y también lo podemos promover. Digamos que soy de los que promociono herramientas open source para el desarrollo, digamos, de diferentes o plataformas web que también tienen para este tipo de ejercicios también aguantan los ejercicios. Mire, aquí está un ejercicio muy sencillo de qué de con fuente de voltaje. Mire. Determine una fuente de voltaje, una resistencia, un capacitor, la tierra y usan elementos de medición que yo sé que los tienen y simulan todo. El Cooks ese yo lo conocí porque yo trabajo en Linux y en Linux se trabaja mucho ese simulador.
porque pues obviamente tiene para respuesta en frecuencia, para determinar, digamos, esta oscilación con el oscilador Peltz. Este ya es un diagrama fasorial y con un diagrama polar y tiene cosas más de trabajo. O el otro es el que yo también es esto, pero este ya es más avanzado, que es el PySpace. Este es un simulador un poquito más avanzado, pero también se puede trabajar cosas de PySpace, ¿se llama? Bueno, este es para de Texas Instrument. No es tan amigable, digamos, como el Proteus o el Workbench, pero también puede ser una herramienta muy útil para simular los circuitos. Cuando sean circuitos más complejos, en los cuales, digamos, usted tiene que hacer análisis de sensibilidad, necesita graficar un circuito serie, necesita graficar cómo varía un parámetro importante, la tolerancia o un valor de resistencia a todo el sistema. Entonces necesita graficar varios valores de resistencia contra la corriente. Cuando necesita hacer los análisis de sensibilidad, se puede usar esta herramienta. Y cosas más complejas cuando lo programas con Python, pero no. Entonces ahí hay varias herramientas que recomiendo para poder trabajar la guía. Pero, profe, al igual la guía recomienda un simulador que se llama Cloudless. Estamos a la espera de que enviaran claves para poder hacer esa práctica. Entonces no sé si las van a enviar o definitivamente No, mano, seguimos la ese me sugerencia de corchaste. Ese pedacito tengo que le preguntarle al profe Felipe. No sé, no Ok, desconozco, dale, digamos, porque esa gestión, digamos, no sé. Ahí sí, yo trato como que Sí, no, ayudarles por con eso es que, herramientas open source, sí, pero ya que si es él que el sepa, por eso digamos, lo que laboratorio se da la estructura. ¿Cómo? no, no, lo que pasa es que, por eso es que yo estaba preguntando, porque en el que nos estaban recomendando, aparte de hacer la simulación, tenía un sinnúmero de preguntas. Por eso yo pregunté que si al probar con otro podemos enviar las evidencias solamente con las mediciones. Y el Sí, instructor dijo que sí, la sí, verdad, eso sí. Yo he visto las guías y porque la simplemente licencia no es, me la han enviado y nosotros tenemos que enviar eso el sí, viernes. sí, sí, yo la vez Hay que pasada, la cumplir. semana pasada hice un taller de eso o una explicación de eso y yo vi que el taller es simular, sacar los variables, comparar con lo teórico y responder algunas preguntas que dicen que qué pasa con la corriente 1, qué pasa con el voltaje 2 y sale, pero eso es del análisis del circuito y no del simulador. Ah, ¿Listo? bueno, instructor, muchas gracias, porque a la fecha todavía no nos han dado razón por lo de las licencias y ya tenemos muy poquito tiempo para subir la evidencia. Sí, ahí sí me corchó. Profe, regálenos el link. Toca decirles a los de Profe, TI que creen un simulador. profe, regálenos el link del primero que nos dijo, por favor. Ese me parece como Ah, sí, más fácil. pongan en Google, ay, ¿cómo se llama? Pongan en Google, yo lo coloqué como Workbench simulador electrónico. Es este, Electronic Workbench. Entonces colocan en Google Workbench simulador y ahí buscan el que es gratuito. Y es el que yo tengo acá. Y ahí me sirve para todas las simulaciones que hago. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces yo hasta ahí dejo la Instructor, clase muchas hasta hoy. Nos gracias. vemos la próxima semana. Vale, gracias. Listo, muchachos. Buenas noches. Entonces que descansen. Muchas gracias por la Profe, atención. igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, muy amable. Que tenga buena noche.